Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues hoy quiero hablaros acerca de mi opinión acerca de las religiones. En este caso, una nueva sección en donde hablaremos del Islam. El Islam es una religión abrahámica monoteísta basada en el Corán, libro sagrado dentro de esta religión, la cual establece como premisa fundamental que no hay más Dios que Alá y Mahoma es el último mensajero de Alá. Los eruditos islámicos defienden al Islam como la sumisión a Dios, el Altísimo, a través del monoteísmo, la obediencia y el abandono de la idolatría. Los seguidores del Islam se denominan musulmanes, que significan los que se someten, en referencia a Alá. Creen que Mahoma es el último profeta enviado por Alá, el cual citó sus enseñanzas a través de Jibril, el arcángel Gabriel, a Mahoma, englobándolo en un gran libro, el Corán. Se acepta como profetas principales a Adán, Noé, Abraham, Moisés, Salomón y Jesús, este último llamado Isa. Además del Corán, los musulmanes de tradición sunita siguen asimismo los hadices y la suná del profeta Mahoma, que conforman el registro histórico de las acciones y las enseñanzas del profeta. Se aceptan también como libros sagrados la Torá, el Pentateuco de los cristianos, los libros de Salomón y los Evangelios, el Nuevo Testamento. El Islam es la segunda religión más grande del mundo, tras el cristianismo, y la que tiene mayor crecimiento en términos de seguidores, que en últimas estimaciones pueden alcanzar los 1.800 millones de fieles. El Islam se inició con la predicación de Mahoma en el año 622, en la Meca, en la actual Arabia Saudita. Bajo el liderazgo de Mahoma y sus sucesores, el Islam se extendió rápidamente. Existen discrepancias entre los musulmanes y no musulmanes de si se extendió por imposición religiosa o militar o por conversión de los pueblos al Islam. Existen dos grandes vertientes en el Islam, chiita y suní, siendo ambos un todo dentro de esta religión. Chiita. La teología chiita contiene 5 principios de la religión, a saber, 1. La unidad de Dios o Tawhid. En la cosmología islámica, la creencia más importante es su fe en un solo Dios. 2. Nubuwah, que significa profeta. El segundo principio es que Dios eligió a algunas personas para guiar al mundo a modo de mensajeros o profetas. 3. Imamá, el liderazgo y la tutela. En asuntos religiosos o en los mundanos, siempre de la mano de los preceptos del profeta Mahoma. 4. Adl, justicia. Los chiitas creen que hay un bien intrínseco en el mundo y que Dios les manda hacer las cosas buenas, prohibiendo el mal. 5. Yawm al-Qiyamah, la resurrección. La creencia en la resurrección de los muertos y la vida después de la muerte. Esta es una de las creencias principales en el Islam. Suní. Según la opinión de los sunitas, la doctrina islámica tiene 5 pilares en su fe que forman parte de las acciones interiores de los musulmanes. 1. La profesión de la fe, es decir, aceptar el principio básico de que solo hay un Dios y que Mahoma es el último de sus profetas. 2. La oración. 3. El zakat o azaque, traducido a veces como limosna, es decir, compartir los recursos con los necesitados. 4. El ayuno en el mes del Ramadán. 5. La peregrinación a la Meca, para quien pueda, al menos una vez en la vida. A los 5 pilares de la concepción suní añaden algunos el 6º pilar del yihad, o esfuerzo en defensa de la fe. En términos estrictamente religiosos, se entiende fundamentalmente como un esfuerzo espiritual interior de cada creyente por vivificar su fe y vivir de acuerdo con ella. A esto se le llama yihad mayor, mientras que existe una yihad menor que consiste en predicar el Islam o defenderlo de los ataques. De este último concepto nace la idea errónea de yihad como lucha o guerra, que se ha popularizado en todo el mundo. Bueno, pues esto es, a grandes rasgos, por supuesto, lo que sabemos del Islam. Primeramente voy a hacer
pequeño remarco de lo que me ha sorprendido, me ha llamado la atención del Islam. Pero antes de eso se me ha ocurrido que quiero deciros una cosa acerca del Islam, y es que el Islam, al margen de que uno pueda estar más de acuerdo o menos de acuerdo con una religión o no, el Islam creo que es una de las religiones con peor propaganda del mundo. Ya se han encargado los de arriba de hacérnoslo ver así. Son obviamente a día de hoy como el enemigo, ¿no? Pero no es así. El Islam, la palabra Islam, recuerdo un amigo que me lo dijo, un amigo musulmán, que me dijo: Julio, estás muy equivocado. La palabra Islam significa paz, y la paz nunca puede engendrar guerra. Esto es uno de los términos que muchos que profesan la yihad, o muchos que están de acuerdo en llevar a cabo la yihad, en este caso, como nos estaba diciendo el vídeo, la yihad menor, que es la guerra o guerra santa, o la forma de luchar en defensa de la creencia del Islam y sus preceptos, de las diferentes ramas, muchos de ellos, y vas a decir, bueno, tú estás hablando de su religión. Bueno, pues muchos de ellos no creen realmente en la yihad, y muchos de ellos que creen en la yihad están equivocados, están entendiendo las cosas como les quieren hacer creer, porque también hay una ortodoxia, también hay una controversia ahí muy grande entre los entendimientos, como pasa en todas las religiones, quitando que este entendimiento es un entendimiento violento, que ya pasó en su momento con otras muchas religiones. Ahí tenemos el cristianismo, templarios, etcétera, etcétera, y ahora está pasando obviamente con esta religión, pero todo por intereses políticos, no os confundáis. También pasó también con el cristianismo, con los templarios, con intereses políticos. El único que sí es verdad no ha pasado grandemente es con el budismo, por ejemplo, con las 3 o 4 grandes religiones, pero ahora sí que está pasando con el Islam, y es un error. Muchos compañeros míos me lo han dicho, es un error, está muy mal entendido, y todo buen musulmán que quiera entender verdaderamente la yihad es una llamada a vivir tu fe, no a guerrear con los demás. No hay guerra posible con los demás. Bien, cosas que remarcar en el Islam. Yo, como muchas otras veces, tengo aquí una pequeña chuletilla que me he hecho. Me vais a perdonar, pero es que si no, no puedo hacer nada. Si oís un lloro de fondo, es mi pequeña, que he sido papá otra vez. Entonces no os asustéis, no tengo un monstruito en casa, no. Es mi pequeño Uri, que está llorando, que pues bueno, tiene ganas de comer. Cosas que remarcar dentro del Islam. A ver, como os he explicado en el vídeo, hay dos vertientes dentro del Islam, lo chiita y lo suní. Bien, hay unas cuantas más, pero estas son las dos, dijéramos, las dos más destacadas, ¿vale? Una de las cosas que a mí más me llaman la atención, una de las cosas que yo más remarcaría dentro del Islam, es que una de esas vertientes, concretamente la suní, no tiene representación jerárquica, no tiene una estructura jerárquica religiosa. ¿Qué quiere decir? Que no hay un imán, en este caso, que es la representación más cercana a lo que sería un sacerdote, ¿vale? Y que cualquiera que, o bien la congregación religiosa o bien la comunidad, pudiera elegir para hablar, pudiera dar en ese tipo de mañana o en ese tipo de charla el rezo. ¿De acuerdo? Es una de las cosas más significativas. No tienen líderes espirituales, no hay un clero religioso, no hay una representación. Todos los musulmanes dentro de la comunidad pueden hacer esa representación. Eso es una de las cosas que no he visto, que puede ser, pero que no he visto que pasen en otras religiones. ¿De acuerdo? Es una de las cosas que más me ha llamado la atención. En la vertiente suní, porque en la vertiente chiita sí hay imanes, sí hay una representación religiosa, sí hay una figura religiosa dentro de diferentes comunidades, y luego hay un imán superior, ¿vale? O un imán jefe, ¿de acuerdo? Dentro de diferentes sitios, siempre imanes como líderes religiosos, ¿vale? Otra de las cosas a destacar dentro del Islam es el reducido punto de peregrinación sobre diferentes sitios, igual que, por ejemplo, solo hay uno, ¿de acuerdo? Que es la Meca, y creo que hay otro que es una mezquita, pero ya está, no hay más. O sea, la Meca es el punto clave de peregrinación para la religión islámica. No es, por ejemplo, como en el cristianismo, Fátima, el Vaticano, Lourdes, o sea,
diferentes tipos de sitios religiosos, el Camino de Santiago, que por ejemplo otro tipo de religiones tienen, por ejemplo en la religión budista en este caso, el Tíbet, diferentes templos, diferentes monasterios, sitios por donde pasó Buda, otras religiones tienen otros. Pues esto es una de las cosas que más me sorprenden a mí, más me llaman la atención, que no hay grandes sitios de confluencia musulmana con referente a la peregrinación, ¿de acuerdo? No hay sitios grandes establecidos, quitando la Meca como centro, como pilar fundamental a la hora de peregrinar o a la hora de ir a un lugar santo, en este caso para la religión islámica. Otra cosa que destacar también, una de las cosas que yo también más llamaría la atención, dentro de... Aquí lo hablo como cosa particular, como mi propia opinión, lo hago en todo el vídeo, pero concretamente en este más. Es una de las religiones que a nivel pueblo, a nivel personas, más interpretaciones particulares se dan. Quiero decir, más diferentes modos de vivir el Islam se dan. Y me diréis, bueno, Julio, hay mucha ortodoxia, hay mucho, bueno, pues terrorismo, etcétera, etcétera. Bien, eso no, lo primero no tiene nada que ver con el Islam, ya os lo dejo claro. La comunidad islámica ha rechazado de lleno imanes, el de Francia, el de España, han rechazado de lleno a lo que es ISIS y otros grupos terroristas, y sobre todo el concepto de guerra. Pero sí que dentro de la comunidad islámica, dentro de la comunidad de musulmanes, hay unas interpretaciones acerca del Islam brutal, no solo por las diferentes vertientes, sino también por los diferentes conceptos o entendimientos que hay el Islam. Yo creo que el Islam, en base a mi propia experiencia y los amigos que yo he tenido, musulmanes y musulmanas, es que cada uno entiende el Islam de una determinada manera. Sí que es verdad que en ciertos aspectos están cohibidos un poco por la ortodoxia, un poco por las tradiciones o por los rituales, de acuerdo, pero por otros lados sí que hay muchas personas que no se dejan atar. Hay muchos casos, muchos ejemplos de personas que no se dejan atar por ese tipo de cosas y entienden el Islam y lo adaptan a los tiempos modernos, que yo creo que es el problema de todas las religiones, tanto libros sagrados como institucionalizados a nivel global. Creo que es un problema de adaptarlo al tiempo en el que vivimos. Son religiones muy antiguas, bueno, en este caso la religión islámica es una de las más nuevas, una de las más jóvenes, pero sí que es verdad que son aún así muy antiguas en el tiempo. Son religiones que conceptos que a día de hoy no pueden tragarse. Es como tragarte un filete sin dientes, es imposible, porque a día de hoy tú no puedes comulgar con creencias de personas que vivían en el desierto o que simplemente tenían una tecnología o un avance cultural pues que a día de hoy parecería pues prehistórico, ¿de acuerdo? Luego, otra de las cosas que me llama la atención del Islam son las pinturas. No hay ninguna representación humana, o si lo hay poquísimas, de la pintura islámica. Todo lo que conlleva la pintura islámica son representaciones geométricas, representaciones de la naturaleza y representaciones matemáticas. Nunca representaciones de personas. No hay una iconografía, no hay una figura, no hay un altar con una virgen, no hay un santo. Puedes santificar a alguien, pero no lo adoran. No hay una adoración de ningún tipo de figura humana, ¿de acuerdo? Es una de las cosas que más me llama la atención. Por ejemplo, en la religión cristiana y todas sus sucesivas, sus sucedáneos, o incluso en la budista, hay unos frescos, unas vidrieras impresionantes de gente de Cristo, apóstoles, budistas, impresionantes, ¿de acuerdo? Pero en el Islam no. Toda representación gráfica, toda representación pictórica que existe, no hay una representación humana. ¿Para qué? Para no adorar a ese tipo de figuras. Es impresionante, pero es así, y creo que es una de las cosas que más llama también la atención. Creo que la pondría en el top trending de las cosas impresionantes dentro del Islam, que no hay una adoración a ningún tipo de pintura.
Todo, como digo, son representaciones matemáticas, representaciones florales, representaciones artísticas, pero que no tienen que ver con figuras humanas, no aparecen figuras humanas. Creo que aparecen de vez en cuando, muy de vez en cuando, animales, pero muy de vez en cuando, y tampoco ni siquiera, ¿de acuerdo? Ahí tenéis el Patio de los Leones en la Alhambra, es un claro ejemplo, y bueno, la Alhambra en sí, que es un espectáculo. Si habéis tenido ocasión de ir alguna vez, os lo recomiendo. Yo he ido 2 veces cuando era pequeño. Sí que es verdad que las imágenes están un poco difusas, pero ahí podéis meteros también en internet. Eso es una pasada. Yo no tengo nada malo que decir, imposible. Luego también hay una cosa que podría ser, en diferencia a esto que os estoy diciendo, de la única, dijéramos, representación icónica que hay, sería la piedra negra que está dentro de la Kaaba, que es ese edificio que hay en la Meca, que es cuadrado, donde un montón, que es la típica imagen que se ve de un montón de fieles alrededor de un edificio cuadrado. Pues el edificio cuadrado es la Kaaba, y dentro de la Kaaba hay una piedra que es la piedra negra, que se dice que es una piedra, dijéramos, sagrada, o una piedra especial, que se dice que esa piedra es una de las pocas piedras que pudieron rescatar del paraíso donde estaban Adán y Eva, y esa piedra se tiene un especial culto, y es lo que hay dentro de ese cuadradito que todos podéis ver cuando hay una gran masa, una gran oleada de personas en la Meca, que los veis. Pues dentro del edificio cuadrado, que es la Kaaba, dentro está la piedra negra, que es una de las, dijéramos, uno de los artefactos, o una de las reliquias del Islam, una de las pocas reliquias del Islam, ¿de acuerdo? Mi opinión sobre el Islam. Aquí viene el golpe, el mazazo. Bien, el Islam, como otras muchas religiones, es una religión súper ritualista. Creo que es uno de los peores errores que puede cometer las religiones, ser ritualista, intentar utilizar o intentar enmarcar al ser humano en una serie de comportamientos constantes y sin fundamento, sin sentido desde mi punto de vista. Intento ser respetuoso, de acuerdo, pero las palabras a veces me fallan. Rituales como la peregrinación, lo primero, a un sitio santo, a un lugar, etcétera, etcétera. Lo digo con el Islam y lo digo con otras muchas religiones. Una cosa es que tú vayas a verlo porque te apetece, o porque crees que es una obra de arte, o porque lo que sea, porque es un sitio especial de la cultura, porque es un monumento, pero no por una ligadura espiritual a un sitio en concreto. Para mí, desde mi punto de vista, por muchos acontecimientos espirituales que hayan pasado en ese sitio, no creo que lo espiritual se ate a un sitio. Lo espiritual es un concepto del cual ya hablaremos en su momento, que también quiero hacer un vídeo de ello, que nada tiene que ver con el arraigamiento ni a personas, ni a sitios, ni a rituales, ni a nada, para nada, no tiene nada que ver. Lo espiritual, desde mi punto de vista, como digo, ya hablaremos de ello, tiene que ver con la unión de lo físico y lo no físico. Ahí vamos a dejarlo. Otros rituales, por ejemplo, son como la oración, y diréis, bueno, hay muchas religiones que oran, sí, pero es una oración especial, una oración autoimpuesta, que tienes que mirar constantemente para la Meca, o para un lugar referente hacia la Meca en este caso, poner una manta en el suelo y ponerte a hacer las alabanzas o las oraciones con sus determinados dictámenes, con sus determinados mantras, vamos a decirlo así, y entonces se ponen a orar. Una cosa que diferencia claramente al Islam de otras religiones, no por el hecho de orar, sino por el hecho obligatorio de orar a esas horas. Otra, el ayuno, el Ramadán. Sí que hay ayunos o, dijéramos, cosas parecidas dentro de otras religiones, el cristianismo, el día de Pentecostés, y otras religiones que también hacen ahí sus sucedáneos, pero algo autoimpuesto y algo estricto, rígido, como es el Ramadán o el ayuno, es una cosa muy significativa, pero muy ritualista dentro de lo que es, bueno, pues
la religión islam. Creo que el ayunar tiene un concepto pasado, con sentido, pero a día de hoy, en futuro, para mí no tiene ningún sentido el ayuno. Como los ascetas, por ejemplo. Elegir, por ejemplo, las bodas, que es un ritual muy común. No digo que todos los musulmanes lo hagan, pero es un ritual muy común. Elegir la pareja de los hijos, elegir la compañera o el compañero a los hijos o a las hijas. Creo que eso es un caso error. Obviamente nadie puede decidir por ti, nadie puede decirte con quién te tienes que casar por muchos intereses, por muy feudal todo, ¿de acuerdo? Que es justamente donde los musulmanes tuvieron su auge, ¿vale? El hijab, aquí es una controversia muy grande. He hablado con muchas personas acerca de lo que es el hijab. Ellos me dicen, o ellas en este caso, me dicen que es una forma que ellas tienen de vivir el Islam, que hay muchas a las cuales no se les autoimpone, que es una distinción de la mujer para considerarse musulmanas, es como una perla, como una joya. Hay muchas, y sobre todo también si buscáis en internet hay muchos canales, que ellas lo describen muy amorosamente, muy tiernamente, y a mí realmente me atrae la idea, me atrae el concepto que tienen esas personas acerca de lo no autoimpuesto, de lo no obligado. Bien, de acuerdo, pero conozco a muchas otras personas. Yo vivo en un pueblo de Ávila, en España, y aquí hay muchos musulmanes y muchas musulmanas jóvenes, y muchas que no quieren ponerse el hijab y que no lo desean, que no lo ven para vivir su propia fe, no lo ven una cosa necesaria, y aún así se les obliga. Sé que como se suele decir aquí, hay un dicho español que dice que en todas las casas cuecen habas, ¿no? Que cada uno, cada padre, dentro de cada núcleo familiar, pues cada uno dice a sus hijos o obliga o educa, de acuerdo, pero sí que hay una autoimposición, y eso no se puede negar. Habrá algunos que no sean autoimpuestos y que te dejen elegir, de acuerdo, bravo por tu familia, pero hay otros muchos en los que sí se impone, y es una mayoría, y se pueden hacer estadísticas que es una gran mayoría, de acuerdo, la gente que en este caso a las chicas, que se les obliga a poner el hijab, pero luego hay otra gran mayoría que ellas mismas deciden ponerse el hijab, y que para ellas es una representación, como he dicho antes, tierna, amorosa, y de ética y de ideales a nivel de convicciones, en el que eso es lo que ellas o lo que ella puede aportar para denominarse como musulmana. Es difícil entenderlo, pero si le dais vueltas seguro que lo comprendéis. Yo no estoy particularmente de acuerdo, que para alguien vivir su creencia en Dios, que es en definitiva, Dios no te pide esas cosas, Dios no te está diciendo que te tienes que poner de una manera o que te tienes que poner de otra, Dios no te habitúa a un carácter físico, todo lo contrario, todos somos hermanos, todos somos hijos, que en definitiva es lo que vienen a decir todas las religiones monoteístas. Dios no necesita que te pongas un pañuelo en la cabeza, y qué casualidad, que es un pañuelo que solo se ponen las mujeres, porque los hombres no se lo ponen. Los hombres se ponen una pequeña toquilla que hay aquí, un pequeño gorro y tal, pero en ningún momento se ponen. Dios no te pide una actitud física, te pide una actitud interna. Lo físico son lo que transformamos los seres humanos. Los seres humanos estamos constantemente, y qué casualidad, como vuelvo a decir, que esa denominación física la tenga que llevar la mujer, siempre tapando una parte fundamental, que es el pelo, que es una cosa que pues que las mujeres lo tenéis muy bonito, que los hombres también, ¿no? Pero es un pelo largo, un pelo lacio, un pelo suelto, no sé, yo lo pienso así. Otra de las cosas que creo que es un error en el Islam, la homofobia. Dejando al margen que en muchos países musulmanes está penado con la muerte, están los Emiratos Árabes, creo que la homofobia es una de las cosas, como en muchas otras religiones, no vamos solo a iconizar a lo que es el Islam, es un error. ¿Por qué es un error? Cosa que también hablaré en otro vídeo. Las religiones y la sexualidad, o las religiones
y la homosexualidad, por ejemplo, que sería un muy buen tema. ¿Por qué no se pueden amar dos personas es que no lo entiendo. ¿Por qué no se pueden amar dos personas del mismo sexo? ¿Por lo reproductivo? ¿Por lo reproductivo de la situación? Señores del Islam, en este caso, que es lo que estamos hablando del vicio, el amor no conoce de condiciones, no conoce de sexos. Y si yo amo a una persona, es que el amor es una cosa que tenemos... esto es el amor, esto es así, esto tiene que ser así, esto tiene que... y no hay más, y quien se salga de así es un hereje, es un apóstata, es un vinagre. No, tú no me puedes decir a mí lo que es el amor. El amor es algo que yo pienso que es algo de experimental, algo de experiencia, algo que no me puedes decir cómo se vive mi amor. Podemos poner en conjunto y de acuerdo cómo es el amor, pero no me puedes decir cómo debo yo de amar a otra persona. No me entiendes, no puedes meterte en la cabeza a otra persona y decirle, oye, es que se tiene que amar de esta manera o es que se tiene que amar de otra, ¿de acuerdo? Y otros me dirán, ya he escuchado a mucha gente decir, como por ejemplo cuando... Me estoy desviando del tema, pero bueno, ahora lo encarrilaré. Como muchas personas que dicen los cambios de sexo, ¿no? Esta persona que se siente hombre o que se siente mujer. Dice, bueno, pues yo me puedo sentir ballena, o yo me puedo sentir perro, o yo me puedo sentir... Vamos a ver, eso es una pasada, ¿eh? Que alguien pueda decir que yo me puedo sentir otra cosa y yo la tengo que aplaudir. No, yo no estoy diciendo que tú te sientas piedra y que seas una piedra, o que te sientas gallo, como el cuento que os conté, y que seas un gallo. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que a condición humana, dentro de lo humano, tú puedes sentirte lo que quieras, pero no es muy descabellado pensar que haya personas que físicamente se identifiquen con otra persona, no con una piedra, ni con un mono, ni con un loro, sino con otra persona, y que a nivel de condición de grupo, la feminidad o masculinidad de cada persona le tire o le arraigue a un punto determinado. Creo que eso es el cambio de sexo, creo que eso es la principal vertiente también de la homosexualidad, el tú identificarte un poco tu carácter, tus gustos, identificarte con un grupo determinado. Si me gustan los hombres, pues me gustan los hombres y no puedo hacer más y no me tengo que sentir mal por ello. Una cosa es que me gusten los hombres, otra cosa es que me gusten los perros, o que me gusten las piedras, o que me gusten... Eso estamos hablando de cosas diferentes, pero en cuestión del amor nada tiene que ver, entre la misma especie, nada tiene que ver con que tú me digas o te intentes jactar de la situación y digas, no, es que estas personas pueden sentirse como quieran, pero están equivocados. ¿Quién eres tú para decir que está equivocada una persona? Ni siquiera a nivel mental puedes desglosarlo, ni siquiera a nivel racional puedes coger a una persona y decirle lo que está bien o lo que está mal, y sobre todo cuando el amor se pone de por medio. Más cosas. Una cosa que, yo pienso es lo que he hablado mucho también de muchas religiones, son los preceptos o los conceptos o las citas de muchos libros religiosos, en este caso el Corán, en cuestión del Islam, de cosas completamente desfasadas, como lo que hemos estado hablando. Preceptos que tú los hablas y ahora parece que te está hablando una persona completamente de otra época, que no cuadran, no enganchan, no casan. Y es lógico, porque a día de hoy tú no puedes meter los conceptos de la Edad Media aquí, porque el rular, el sentir de la ciudadanía, de la comunidad, no tiene nada que ver. Lo que en su momento fue algo impresionante, a día de hoy no tiene nada que ver, y ese es el problema, como he dicho antes también, cómo las religiones no se adaptan a los tiempos que vivimos, y es difícil para ellas porque pierden el poder, pierden el sentido, pierden la identidad, y eso es una de las muertes de la religión o de cierto tipo de religiones, perder su identidad. Por eso muchas de ellas son tan atrasadas, por eso muchas de ellas es muy difícil comulgar con sus creencias. Y por último, una de las notas a destacar, que yo pienso que es una de las peores, es los males entendidos. En este caso, obviamente la yihad es un gran y enorme malentendido que muchos pretenden y quieren
llevar a cabo ese malentendido. Y no digo malentendidos por parte de unos y luego malentendidos por parte de otros. No, son el mismo malentendido. Son los mismos urdiendo lo mismo. El Islam le ha venido muy bien. Han cogido un párrafo y han dicho: oh, la Guerra Santa. Perfecto. Vamos a coger a estos y vamos a enfrentarlos contra estos. Y vamos a decir que estos son unos fanáticos. Les han venido muy bien el término, el fanatismo, el terrorismo. Y ellos mismos los dan de comer. Ellos mismos hablamos siempre de los mismos. De los que están detrás, de los que están en la sombra, de los que no se dan a conocer, de los cuales no sabemos ni siquiera ni sus nombres ni sus caras. Esos son los verdaderamente poderosos que utilizan al Islam, y en este caso los preceptos como la yihad, que no tienen nada que ver, vuelvo a repetir, con lo que es de verdad, para generar conflicto y para generar guerra. Pero muchos musulmanes la llevan a cabo, muchos musulmanes creen en ello, otros muchos no. Pero sobre todo, no olvidéis que Islam significa paz. Yo lo escuché una vez, me lo dijeron y me quedé con la boca abierta. Todo tenía sentido. Nada que se salga de la palabra paz puede estar justificado. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos dado mucho la paliza con estas reflexiones que hago, etcétera, etcétera. Aún así pienso que el Islam, a nivel histórico, es una joya. Es un testigo que nos han pasado, que nos han dado acerca de unos comportamientos, unas creencias que fueron y que a día de hoy son, pero que todavía se resiste, y que obviamente a día de hoy esos conceptos no puedes procesarlos, no puedes llevarlos a cabo en tu día a día, porque la sociedad, la propia evolución te lo impide. Este es el Islam, informaros sobre él. Yo, como digo, tengo amigos musulmanes, tengo gente que profesa esa fe, gente que son más ortodoxos, gente que lo son menos, gente que son mucho más liberales y dicen: mira, Julio, el único precepto del Islam, amaros los unos a los otros y amar a Dios. Punto. Dice, todo el resto de cosas que te quieran hablar, dice, son tonterías, no tienen nada que ver, solo dicen ellos, no lo digo yo. Dice, y el Corán, dice, es un libro histórico como otro cualquiera, que te lo digan un musulmán, es un libro histórico como otro cualquiera, que nada tiene que ver, pues, como la Biblia o como otras muchas tantas cosas. Es una cosa que tú lees y que hay pasajes que te ayudan y hay pasajes que no. Dice, pero en ningún momento tienes que tomarlo como una tabla rasa, que esto es así y punto, y se acabó y no hay otra cosa, y tienes que seguir el día a día. Lo primero, porque hay muchas contradicciones, como pasa también con la Biblia. Unos te dicen una cosa, otros te dicen otra. Un erudito musulmán te dice que hay que hacer esto, otro es un bestia y dice que tienes que hacer no sé qué, y otro... ¿De acuerdo? Entonces, pero sobre todo filtrar, como os digo siempre, filtrarme a mí también. Y espero que el vídeo os haya gustado. Gracias por vuestros comentarios, gracias por vuestro apoyo, por esos 227 suscriptores. Estoy encantadísimo. Voy a seguir haciendo más vídeos de esto, esta sección de mi opinión sobre las religiones. La próxima, pues no sé cuál será, si será... no lo sé, ya veremos, a ver, no sé, el judaísmo tal vez, no lo sé, ya veremos. Pero voy a seguir porque hay muchísimas religiones en el mundo, muchísimas muy impresionantes que son muy poco conocidas y que en estos vídeos vamos a desglosar un poquito. Como digo, muchas gracias y un abrazo enorme a todos.